Durante todo este año que hemos discutido salario, hemos logrado llegar al 40%, compañeros. Y lo hemos logrado por la presencia permanente de ustedes y de muchos otros compañeros en el interior del país, en la provincia de Buenos Aires, en distintas provincias, han estado acompañando este reclamo legítimo que venimos haciendo los trabajadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, la vida da sorpresas, las dio anoche, las está dando ahora, a propósito de la Copa Argentina, está perdiendo San Lorenzo. Empató San Lorenzo, bueno, está sorpresa, empata sobre la hora, frente a Temperley, con uno menos, después de la expulsión de Bellucci. Y Boca llega sobre la hora y va a definir con el Palmeiras quién va a ser el finalista junto con River de la Copa Libertadores de América. Así que la vida da sorpresas. ¿Estás contento? Lo de anoche fue una hazaña, Paulina. No, hazañas son otras cosas. Quiero decir algo así sobre el muñeco Gallardo. Sufrí mucho. Sí. Napoleón. Me resultó muy extraño todo lo que pasó en torno a Gallardo. ¿Sabes a quién me hizo acordar? ¿Te acordás a Faroni, el integrante de la Corte? Sí, la Corte. Que en algún momento dijo que no pagaba impuestos porque los consideraba confiscatorios. Ajá. Bueno, cuando ayer Gallardo dice, mire, yo sé que la ley está así, pero la verdad es que la ley está mal. Sí. Y a mí no me van a privar de estar donde yo tengo que estar. Ah, bueno. ¿Te imaginas que si todo el mundo actuara del mismo modo y de la misma manera? Sería muy descriptivo, pero creo que explicitó algo que le va a costar caro a Gallardo, va a ser muy fuerte la sanción. No creo que inhabilite a River a jugar la final, que le den los puntos a Gremio. No ocurre con la incorporación de un jugador que eventualmente juegue inmerso en un cuadro de doping. Eso tiene impacto solo en el jugador, no en el equipo. Pero definitivamente no me gustó la actitud de Gallardo, hay que decirlo, en el éxito de un Gallardo que obviamente más pergaminos no puede tener, por cierto. Tal cual. Bueno, qué lindo color ese. Muchas gracias. A propósito de la vestimenta de Clota de cada día. Iba a venir toda de negro y naranja. Pero bueno, es una fiesta polémica y después les voy a hablar por qué es Halloween, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la fiesta de los santos y la fiesta de los muertos? Tiene que ver con una parte religiosa y una parte no. Sí, y que no es de Estados Unidos, sino que es una fiesta celta. Sí, mi hija estaba envalentonada en eso. Yo nunca me he prendido. Yo tampoco. Yo soy más fanática de la fiesta de la traición. Pero bueno, contar los chicos de juntar caramelos se disfrazan de cualquier cosa. Te lo digo. Bueno, está el querido Hugo Alconada-Amón. Con él vamos a hablar en un ratito no solo sobre La Raíz, su fantástica obra, libro más vendido, pero al mismo tiempo el que más podríamos recomendar desde cualquier escenario en donde se hable de los temas que aquí hablamos, lo judicial, lo político, lo social, lo económico. Tiene aristas por doquier. Francamente, una obra fantástica. No soy yo quien le va a decir todos los pergaminos que ya le han endilgado, pero es un placer poder tenerlo con nosotros y vamos a conversar en profundidad esta noche con el propio Hugo Alconada. Pero antes una revisión de los temas centrales, yo diría, del día. Alejandro, Lourdes, acompáñenme. Primero, sí, Paulina. Se reunió la CGT, pero no hay fecha todavía específica para el paro de 36 horas. Hasta el 8 de noviembre, te digo la fecha exacta, no va a haber fecha para el paro que está presumiblemente programado para fin de noviembre. Todo esto es el próximo jueves. Bueno, después, Moyano consiguió 15% de adelanto de lo que le habían prometido para el primer trimestre del año que viene. Lo van a cobrar los camioneros a partir de este mes. Por lo tanto, extiende la paritaria hasta el 40% este año. Y judiciales lo mismo. Judiciales, hoy le mandaron a Marcos Peña la solicitud para que amplíe la partida presupuestaria para poder hacer un aumento en octubre y otro en diciembre. Perdóname, aparte de Moyano, esto también descomprime la tensión que había en la CGT para convocar ya a un paro producto de esta resolución acerca del aumento. Bueno, después hubo foto y cónclave de María Eugenia Vidal con Mauricio Macri. Fue en Trenquelauquen, bajaron un poco las aguas, que estaban turbulentas.
Vidal confirmó que va a pedir un recorte, que bien anticipaste, Alejandro, de 2.500 millones de pesos en el presupuesto que va a enviar a la legislatura, a la propia legislatura. Vidal, que mañana hace anuncios con el ministro de Economía para apuntalar a las pymes, veremos de qué se trata, busca establecer alguna batería de medidas que apuntale la magra situación económica de un sector que ha sido muy castigado por, básicamente, las tasas de interés y por el contexto de recesión económica. Y Macri, al mismo tiempo, en este encuentro, dijo, tenemos los impuestos más altos del mundo, hay que bajarlos. Ahora, la particularidad es que justamente Macri terminará su último año de gobierno con un presupuesto que contemple una presión fiscal mayor a la existente cuando él asumió. Y lo descomunal también, porque en la provincia de Buenos Aires, para equilibrar hasta que se efectivice esta promesa que existe de que el gobierno nacional va a compensar el desfasaje con el fondo del conurbano, no sabemos cuántos miles de millones de pesos le va a dar el gobierno nacional al gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para el año que viene ya estarían analizándose aumentos en inmobiliario, es decir, lo que pagamos todos los habitantes de las ciudades, y en automotor de hasta el 40%. Con lo cual, eso después repercute en las valuaciones fiscales y en las tasas de los municipios. Bueno, hablando de evaluaciones fiscales, está activo y va a activar el gobierno el Organismo Federal de Evaluaciones de Inmuebles dentro de la FIP. ¿Qué va a hacer? Va a llevar el valor fiscal lo más próximo posible al valor real de mercado de los bienes registrables. Hugo de esto conoce mucho, porque entre otras cuestiones muchos tienen mucho, pero dicen tener muy poco, porque las evaluaciones fiscales están muy por debajo de la media. Entonces hay gente que tiene departamentos en Puerto Madero que supuestamente valen 2 o 3 millones de pesos, que en realidad, puestos en el mercado, cuestan 40 o 50. Entonces, acá hay un efecto que va a terminar empujando a muchos a pagar bienes personales, cosa que hoy no estaban pagando. Es por eso que el acuerdo más relevante de hoy, que surge entre Pichetto y el gobierno, después del planteo de los gobernadores, es que van a excluir a la vivienda familiar del cómputo para el pago de bienes personales, con hasta un monto de hasta 18 millones de pesos, porque si va a ser más próximo al real, son efectivamente $400.000, 18 millones de pesos. Y efectivamente puede ser una vivienda familiar hoy en la ciudad de Buenos Aires de 120 metros cuadrados en un barrio relativamente acomodado que no sea ni Barrio Parque ni Puerto Madero. Pero ¿sabés los que quedan exceptuados? Muchas construcciones de Nordelta. ¿Con qué? Con este monto. Si son viviendas familiares... Familiares quedan exceptuados para graficarlo. Salvo que no tengas otra cosa. Pilar, Nordelta... Sí, pero si vos vivís ahí... Pero perdón, si vos vivís ahí, vos tenés una lancha, o tenés un auto importado, o tenés una moto de alta gama, tenés otros bienes, o tenés el auto para San Isidro, tus hijos. La impresión que tengo es que no va a haber margen para que esto se discuta. No va a haber, es más. Y ya hay acuerdo al respecto. Ya hay acuerdo, ya lo saben. Y a ver, y me parece razonable. No me parece mal a mí, ¿eh? En me ningún parece caso. muy bien que, a ver, en otros países como Francia, como otros países europeos, lo que es bienes personales, los montos son muy altos. Nada que ver con los montos que actualmente hay en la Argentina. Bueno, si querés entonces... te digo, impuesto al cheque, Argentina. Bueno, sí, obvio. IVA, Argentina. 21. Lo iban a sacar el impuesto al cheque y nunca lo sacaron. Todo transitorio, como siempre. Bueno, para no desviarnos. Después, apareció Grabois en escena hoy, pero apareció el Papa Francisco en la escena política también argentina. Primero por esta imagen, que va a recorrer seguramente los diarios mañana. Francisco hoy validando el reclamo del conocido Lujanazo, cuando se pidió por pan, paz y trabajo. Bueno, allí está una de las representantes de las que está muy cercana a Gustavo Vera, que está participando en un cónclave en el Vaticano, le acercó la remera con la cual marcharon a Luján el sábado, en el cual Monseñor Radrizzani ofició esa misa pública que luego le ameritó muchos cuestionamientos puertas adentro. El propio Pablo Moyano había dicho, sin la venia de Francisco esto no hubiera sido posible. Estaba la primera plana de los intendentes del peronismo del conurbano, muy buena parte de la dirigencia gremial. Y lo cierto es que luego la iglesia intentó despegarse. En simultáneo a esta imagen de Francisco hoy, allí en la Plaza del Vaticano, en la audiencia pública de los miércoles, aquí el secretario de Cultos se reunió con la conferencia episcopal para bajar un poco los decibeles, y entre otros estaba el propio Radrizzani.
O sea que efectivamente hoy la Iglesia es protagonista otra vez de actos eventualmente vinculados a lo político. político. Y es la centralidad, y el Papa Francisco lo que manifiestan todos los actores que van a verlo, está decidido en participar en una reorganización que tenga como protagonista central el peronismo. Eso sí, Juan Grabois se lanzó y ya. La CETEP, que lo apoyaba, se fracturó. El movimiento Evita ya no lo reconoce como uno de sus referentes, por más que alabe su trabajo, pero dice, es bueno lo que hace en la parte social, pero que no se mezcle en la política. Y desde la cámpora ya directamente le tacharon la doble. Explícito cancelar, ¿no es cierto? Bueno, a todo esto Felipe Solá sacó la foto ayer con Pino Solanas en su construcción transversal, etc. Ayer hubo más trabajo para unificar el bloque de Alternativa Federal con el bloque de Massa. Está cada vez más cerca la construcción de un tercer bloque con más cuerpo, con más musculatura, para batallar el año electoral en la Cámara de Diputados frente a Unidad Ciudadana y en su defecto Cambiemos, que si bien es la primera minoría, no llega a 100 diputados. Para discutir también los cargos que se van a debatir a partir del año que viene cuando se reasignen las comisiones, ¿no? Ni más ni menos. Y mañana habrá un acto en Alsina 940, 35 años de la llegada de Raúl Alfonsín a la presidencia y del regreso a la democracia en el país, donde van a estar Lifshitz, Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, en la idea de construir un polo centro progresista de izquierda escindido del kirchnerismo y eventualmente, naturalmente, confrontativo con Cambiemos. Allí van a estar Alejandro Katz y Beatriz Arlo, dos habitués de los encuentros con Lifshitz y con Stolbizer, con el socialismo argentino. Allí va a estar Roy Cortina, otrora aliado de Martín Lustó en la ciudad. Veremos qué surge de ello. Pero no es menos cierto que hay un intento de Lifshitz por posicionarse en la escena nacional y de hecho buena parte de eso tiene que ver la presentación ante la Corte reclamándole al presidente Macri, a través de que la Corte lo defina, aquello que todavía no acordó con Macri, que es cómo saldar la vieja deuda por el 15% que le retenía el gobierno nacional de los fondos de ANSES y que la Corte dijo que era inconstitucional y por lo tanto el gobierno devolvió a partir del 2016, porque el fallo fue de diciembre del 2015. Acción que habían interpuesto ante el gobierno de Cristina, el gobernador de Córdoba, el gobernador de San Luis y el gobernador de Santa Fe. Y que tuvo su resolución en la Corte solo cuando Macri se sentó allí en la Casa Rosada. Cuando no se había sentado todavía, cuando había sido electo en ese interín. Lo cierto es que hacia adelante cumplieron. El problema es que hacia atrás Santa Fe pide 54.000 millones, el gobierno nacional le reconoce 39.000 millones, Santa Fe lo quiere cobrar cuanto antes, la Nación patear para lo más adelante posible, no se pusieron de acuerdo, bueno, por eso le fue a pedir a la Corte, señor, ordene, diga cómo la Nación nos tiene que pagar. Bueno, ¿y a Luis Rodríguez lo corrieron? Sí, la Sala 2 de la Cámara Federal decidió apartar al juez Rodríguez de la causa que investigaba a Carolina Pochetti. Estamos hablando de la viuda de Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner. ¿Qué es lo que ocurrió en esta causa? El juez Luis Rodríguez, cuando el fiscal Stornelli le pide la detención y las indagatorias de estas personas, él acepta eximirlos de prisión bajo una caución. Bueno, ¿qué hace hoy la Cámara Federal? Le decreta la nulidad de todas esas exenciones de prisión y decide apartar al juez porque dice que todo lo que venía haciendo estaba mal y que ya le habían planteado en su momento y que no era la primera vez que lo hacía, entonces deciden apartar. Y a su vez piden que se sortee un nuevo juez para que siga investigando por lavado de activos a Carolina Pochetti y a otros de los supuestos testaferros. Estamos hablando de Ortiz Municoy, de Todisco, estas personas que aparecieron en la causa de los cuadernos que están detenidas por orden del juez Claudio Bonadío. En su momento Bonadío le había pedido la inhibitoria, el juez Rodríguez la había rechazado, se armó todo un entuerto judicial entre ambos magistrados porque uno dice, dame la causa a mí, el otro le dice, no te lo doy. Bueno, hoy la Cámara lo termina aportando y por sorteo recayó en el juzgado del doctor Rafecas. Rafecas que podría ser camarista, ¿no? Que calculo, tiene muy buenas chances de ser camarista porque fue el mejor promedio en los exámenes que hubo para camarista. Es una persona muy sólida a nivel académico, el doctor Rafecas. Es a quien eyectó Amado Vudú en medio de la investigación primaria, ya por el 2012, cuando se empezaba a conocer el caso Chicone. Vudú se cargó al fiscal Rívolo, se cargó al juez Rafecas y se cargó al procurador Esteban Rigui.
vicepresidente que hoy está preso. Claro, quiere decir que lo echaron porque... Sí, los desplazaron, efectivamente. Era vicepresidente. En el caso de Rodríguez, lo que le dice la Cámara es, señor, usted no actuó. Claro. Usted amparó, no inhibió, no indagó, no investigó, y ahora nos enteramos que Carolina Pochetti destruyó prueba y que eventualmente se deshizo de activos de los que construyó Daniel Muñoz al cobijo de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner como secretarios de la presidencia, con un patrimonio, por lo menos, solo en Estados Unidos, de más de 65 millones de dólares. Comodoro, Wow, debe ser revisado en su totalidad, ¿no? Confirmaron el procesamiento debido a todo esto, ¿no? Confirmaron en Sueños Compartidos el procesamiento de Julio Debido al rechazar casación, un planteo, es decir, lo que le queda es ir a la Corte Suprema, pero básicamente ya está a un paso del juicio oral en el caso de Debido para Sueños Compartidos. Y a Eve de Bonafini, en este caso, le rechazaron una recusación que había hecho contra el juez Irurson de la Cámara Federal. Esto lo hizo la Sala de Casación. Bien, y después, ¿qué pasó con el fiscal? ¿Con el fiscal Moldes? Sí, respecto a lo de Dilelo. A ver, esto para que se entienda. Había una denuncia que había presentado Claudio Lozano por el acuerdo con el FMI. El fiscal Dilelo le da curso a esa denuncia, imputa al presidente Mauricio Macri y a algunos de sus ministros, y el juez Ercolini decide desestimar la denuncia. El fiscal apela porque considera que un artículo de la Ley de Administración Financiera, que es el 60 infine, no estaba en vigencia. El juez Ercolini dice, no, la ley está en vigencia, por lo tanto hay que desestimar esta denuncia. Apela porque dice que es prematura la denuncia, y el fiscal Moldes, que es el fiscal ante la Cámara Federal, decide desistir de la apelación del fiscal Dilelo porque considera lo mismo que el juez. Hace alusión a que la Ley de Administración Financiera está en vigencia y no toma en cuenta el 60 infine, pero habla en general de la ley. Lo que Por lo entiende tanto, que es un se termina acto cerrando. político no judiciable. Exacto. Y que el acuerdo con el fondo en perspectiva entonces tendrá secuelas políticas, consecuencias éticas, morales, etcétera, pero en ningún caso jurídicas en principio En por principio. el mero hecho de haberse firmado tal cual se hizo. Así es. Bueno, impecable. ¿Me dejan charlar un ratito y Sí, después sobre el después te juego? cuento algo de ayer vida. ¿Qué digo? Y ¿Cómo la va? fractura de Cambiemos. Perdón, ¿eh? Todavía tenemos cosas para hablar. ¿Lo conoces al señor, no? No, personalmente no. Bueno, es una de las acá. eminencias, las plumas Sí. más importantes de la Argentina, multipremiado y demás. Sí. Una cosa antes de meterme en el diálogo con Hugo. Hoy la noticia fueron tres en el mundo de lo financiero. Por un lado, Pérsico se presentó en convocatoria de acreedores. También Tres Arroyos. Pero al mismo tiempo, hoy las automotrices confirmaron que hablaron con Dante Sica la idea de que les compensen los efectos de la devaluación al estilo de lo que sucede con las empresas energéticas de gas. ¿Qué dicen las automotrices? Miren, como el año que viene de manera transitoria, porque el gobierno requiere de fondos excepcionales, a mí no me van a dar reembolsos por exportaciones del 6%, sino que me van a dar menos de una tercera parte de lo que yo cobraba. Y al mismo tiempo me van a cobrar 3 pesos por cada dólar de cada vehículo que yo exporte, cosa que yo no pagaba, que son las famosas retenciones. Me cambian la ecuación, tiene un impacto en la industria de 500 millones de dólares, y para no afectar empleo, en virtud de un mercado que se desplomó, porque efectivamente la venta de autos está cayendo a un ritmo del 35-40% anual, después de haber tenido el primer semestre más importante de los últimos 20 años, con récord de ventas de más de 500.000 autos en solo 6 meses, la industria automotriz le ha dicho al gobierno que necesita la compensación. 500 millones de dólares. ¿Cómo sería esa compensación? Con bonos después del 2020. Ah, bueno. Porque dice, si es transitorio en el 2019, bueno, empícenmela a devolver en el 2020. Hago el aporte el año que viene, pero devuélvanmela, no se lo apropien. Bien, ¿Conocés la historia? no tanto. Piache, me parece, ¿no, Hugo? Llegaste tarde. Ah. Bueno, la otra, vaya allá de la humorada. El dólar terminó abajo de 37 pesos hoy. Pues sí, ¿cuál es la explicación cuando todo el mundo discutía en el mundo económico hace un mes de si el dólar iba a estar por arriba Los 40. del 44 de la banda, del tope de la banda, si iba a estar por arriba a mitad o a fin de mes? Tal cual. ¿Qué pasó para terminar en 37? Bueno, le clavaron la tasa al 73, el gobierno no emitió moneda, la base monetaria la dejó en cero, aspiró pesos, secó la plaza, el costo es un parate descomunal en el crédito, obturó todo tipo de crédito, prendario, personal, hipotecario,
como lo hemos visto, productivo ni que hablar, y ahora empezó a mover un poquito las tasas. Hoy renovó más de 150.000 millones de pesos en el LELIC a 7 días, a una semana. La tasa 68%, la más baja en 30 días. Empezó con una tasa del 74%. Pero el dólar no se corrigió, bajó y mucho. En el mes el dólar fue la peor inversión lejos, perdió 13%. Casi. Entonces, ¿qué volvió en la Argentina? El carry trade, así lo llaman. ¿Cómo? Extranjeros o inversores argentinos que tenían dólares afuera o que tenían dólares en el colchón o en las cajas de seguridad de los bancos o en su defecto depósitos a la vista o en letes, se pasan a pesos, invierten en pesos a esta tasa del 6% mensual y luego recompran dólares que con la tendencia a la baja incluso les implican muchos más dólares que el 6% de interés en pesos. ¿Conviene? ¿Y vos qué opinás? En dólares 6-7% mensual. El mundo te da, en bono norteamericano, 3,25 a 10 años. Sí, conviene. Un mes. Y sí, esto es un negocio. Ahora, para los ojo, expertos como vos. Yo porque pierdo, todo eso ¿sabes? implica el riesgo argentino. Sí, obvio. Los dólares no son lo mismo que los dólares. Obvio. ¿Te queda claro? Sí. Bueno. Hace rato. Hugo, gracias por este ratito. Un placer. Bienvenido. Buenas noches. Te escucho difónico. Ayer. Ah, ¿qué pasó? Cancelar está peor. Sí, sí. Vos sos pincha. Felicitaciones. Qué cosa no estar en la copa, ¿no? Duele, Bueno, duele ya mucho. se fue. Duele mucho. Se extraña. Bueno, acaba de ganar por penales Temperley, las sorpresas existen. Quedó afuera San Lorenzo de la Copa Argentina. Hugo, has hecho una obra fantástica. La he leído con mucho apasionamiento y he marcado muchas cosas. Es esta, La Raíz, ustedes la conocen, es el libro más vendido, ¿no es cierto? Sí. ¿Estás en la segunda o tercera edición? Segunda edición más una tercera para Uruguay. Así que viene muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué es una obra que recomiendo? Primero porque habla de la estructuralidad de los problemas en la Argentina vinculados a la corrupción. ¿Y por qué La Raíz? Bueno, porque tiene todas las ramificaciones y habla de la raíz de todos los males. Y ahí tenés un montón de cosas. Yo quiero empezar por algo, voy a ser disruptivo, pero te voy a preguntar cosas específicas. Vamos. Porque una pregunta es, bueno, ¿cómo se lava el dinero negro? Esos bolsos, la rosadita, la gente contando plata, que no era solo gente contando plata. Por caso, en la Argentina el año pasado, según estadística oficial, vos recogés en el libro, el narcotráfico, estadística oficial, en la Argentina habría lavado 22.000 millones de pesos, ¿correcto? ¿Cuánto crees que se lava por año? Fortunas. Es muy difícil evaluarlo porque precisamente se trata de un mercado negro. Es parte como de la economía informal, que se calcula que es un 40% en la Argentina. Con lo cual, mensurarlo a letra chica es muy difícil. Lo que podemos percibir además es que se escapan fortunas, que de hecho es uno de los países más atractivos para narcos. Y el motivo es porque es un país que tiene, por un lado, un mercado grande o mediano, que al mismo tiempo tiene fronteras porosas, tiene instituciones de control que tienen todavía dificultades y que en definitiva, si vos vas a tener que lavar, vamos a hacer un ejemplo brutal, si vos tenés que lavar mucho dinero, no vas a ir a un mercado chico como el de Bolivia o el de Paraguay o el de Ecuador, preferís ir a un mercado en lo posible mediano a grande como son los de Argentina o Brasil, para allí pasar desapercibido esa fortuna que vos tenés que lavar, para de allí ya sacarla hacia otros mercados de primera línea, como si fuera en Europa o en los Estados Unidos. Con lo cual, hoy la Argentina, todavía hoy es una plaza muy atractiva. Y déjame dar un ejemplo. Si la Argentina, por ejemplo, durante los primeros 10 años de la ley antilavado no registró condenas, si sos un lavador, ese es un país atractivo. Decís, acá no me agarran ni a patadas. El caso de Raúl Rivas me impactó. Es que hay algunos casos que... Es muy gráfico el libro, vale la pena leer. Raúl Rivas es un tipo que termina condenado en Estados Unidos, pero absuelto en la Argentina. Es que la realidad supera la ficción, Paulino. Y realmente lo pienso así. Vos mencionaste uno, yo te voy a mencionar otro. El caso de, por ejemplo, el señor Andreas Truppel. Para los que nos están viendo ahora, es el CFO de Siemens Argentina, que protagonista, entre otros, de las coimas que pagó Siemens en la Argentina, que a su vez Siemens es condenada en Alemania, Siemens es condenada en los Estados Unidos. Truppel viaja desde la Argentina a Estados Unidos, en Estados Unidos se declara culpable, vuelve a la Argentina y todavía no lo condenaron.
De hecho, hay 15 condenados por lavado de dinero en la Argentina, ninguno preso. Correcto. De hecho, la primera condena que hubo por temas de lavado en la Argentina fue para alguien que cocinaba milanesas. Sí, cocinaba milanesas, porque efectivamente lavó la plata, entre otros, comprando un restaurante de los más importantes. Cuyo plato, digamos... Emblemático era la milanesa. Correcto. En todas sus formas. Con lo cual, te imaginas la cantidad de milanesas a la napolitana, chipolina, suiza, Maryland que tuvieron que cocinar. Algo para los que nos están viendo. Esto se llama lavado de activos porque surge en medio de la ley seca en los Estados Unidos. Contá la historia porque empieza en una lavandería, por eso es lavado de activos. La historia es con Al Capone, cuando arrancan diciendo, bueno, a ver, ¿cómo vamos a lavar este dinero? ¿Cómo vamos a blanquearlo? Es decir, tengo dinero producto, por ejemplo, de la ley seca, es decir, el alcohol clandestino que se vendía en los Estados Unidos, que generaba millones de dólares, y a su vez, ¿cómo metes eso en el circuito? Bueno, establecieron una cadena de lavanderías y decían que lavaban los calzoncillos de Dios y María Santísima y que en definitiva generaron múltiples ingresos. De hecho, parte de la historia de que a Al Capone lo condenan por los impuestos es fruto de toda esta historia. De allí viene a su vez otra enseñanza que aprenden todos los lavadores. ¿Cuál es? Si vas a lavar, paga los impuestos. El mejor lavador es el mejor pagador de impuestos. El lavador jamás evade. Por eso en la industria del juego, el petróleo. Correcto. Un tipo de la UOM intentó sacar $800.000. Los llevaba todos juntos, $800.000. No pasó nada. No. De hecho, lo que tenemos, por eso son... O sea, conocemos mucho a Antonini Wilson. Tampoco pasó nada. Casi prescribió la causa, es más. Tipo que nunca reconoció que la valija era de él y fueron a coimearlo para que diga que fuera de él, ¿correcto? Correcto. Y que de hecho hoy tenemos otra de estas situaciones insólitas, Paulino, que tenemos aquí en la Argentina. Recordemos, el señor que a su vez, que era embajador argentino ante Venezuela, el señor Eduardo Saduz, que en un cable diplomático secreto, es decir, que esto no lo dijo en público, alertó a las autoridades de la Cancillería que había ruido en los negocios que desde Argentina iban a Venezuela. Mencionó en su cable diplomático secreto la palabra corrupción y el apellido Uberti. Después de esto, salta todo por los aires, al señor embajador Eduardo Saduz lo traen a Buenos Aires, nunca más lo trasladaron al extranjero, lo castigaron, le terminaron, finalmente cuando él tiene que declarar ante la justicia, iniciándole una denuncia por falso testimonio, y vamos a clarificarlo de este modo. Hoy lo que tenemos es que Claudio Uberti admitió que cometió delitos. Claudio Uberti confesó que hicieron macanas en los negocios entre Argentina y Venezuela. Claudio Uberti se presentó ante la justicia y dijo, ya está. ¿Y cómo tenemos esta historia hoy? Claudio Uberti está pidiendo establecimiento en el caso Antonini. Eduardo Saduz, que es el que contó la verdad, está ahora a punto de ir a un juicio oral por presunto falso testimonio, por contar la verdad, que ahora el propio Uberti admite que es cierto. Esto es Argentina. Yo le miro a los ojos a Hugo porque esta es la historia del dramatismo argentino. Por eso nos enojamos con la percepción de injusticia, digamos. Lo de Wagner y la cartelización en la obra pública no sorprendió a nadie. Sorprendió que lo diga, que lo haga tan explícito, tan evidente, para convertirse en imputado colaborador, para evitarse la prisión, etcétera, por lo menos preventiva, etcétera. Ahora, Wagner habla de el 10% o el 15 o el 20% de los anticipos de obra pública, que eso terminaba en corrupción. En algún pasaje voy a decir, miren, corrupción hubo medianamente siempre. El problema es que fomentando la tarifa. Sí, hasta el punto tal que según cómo hagas el cálculo entre los costos y demás, llega a ser durante ese periodo, del 37.5%. Repito la cifra, 37,5%. Y otra vez, te voy a dar otro ejemplo, vamos pimponeando. Yo te doy otro ejemplo de estas situaciones insólitas de la Argentina. El señor Carlos Wagner, que era el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, se sentó ante el juez federal Claudio Bonadío, juzgado federal 11, cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Pi, y confiesa y dice, yo era el que coordinaba, y decía, muchacho, acá tenemos estos 3 proyectos, vos vas a ir con estos 2 en este proyecto y vas a pagar tantas coimas a este tipo. ¿Ok? Sí, bien. Ustedes 2 van a ir en este proyecto, van a pagar tanto dinero a este tipo. Y ustedes 3 van a ir en estos otros. Bien, fenómeno. Después de esto, tiene que caminar 50 metros, literal, 50 metros en el mismo piso de Comodoro Pi, y va del juzgado 11 al juzgado 8, Marcelo Martínez de Giorgi, se presenta ante allí y dice, yo no cometí ningún delito. Yo no pagué, yo no hice nada, no, yo soy inocente. Y lo que confesó en el juzgado 11, 50 metros después negó
en el otro juzgado. ¿Qué investigan en el otro juzgado? El capítulo argentino del Lavallato. ¿Qué dijo Odebrecht en Brasil? Y distintos ex ejecutivos de Odebrecht que admitieron que pagaron en coimas y demás en Argentina, lo que hicieron fue, nosotros llegamos a la Argentina, nos juntamos con Carlos Wagner y Carlos Wagner nos dijo con quién tienen que asociarse, cuánto van a pagar de coima y a quién le tenemos que pagar. Con lo cual, vos ves, hay si querés, una correlación entre lo que dijo Odebrecht en Brasil y lo que Wagner mismo admite ante Bonadío, Peronica ante Marcelo Martínez de Giorgi. Claro, y agrego un detalle, que ahí él también dice que no se utilice lo que él dice en la causa de los cuadernos conocido como la causa de los cuadernos de las coimas, que no se utilice en la causa que investiga el soterramiento del tren Sarmiento con, digamos, y Bonadío lo permitió. La UTE. Porque a su vez acá hay un detalle, que es cómo se configuran las leyes, determinan las consecuencias posteriores que a veces toman décadas. Cuando tuvimos el pacto de Olivos, a su vez eso deriva, por ejemplo, en la creación del Consejo de la Magistratura, que a su vez terminamos con un Norberto Yarvide, que terminó siendo juez federal durante décadas y se fue cuando quiso, y se fue renunciando, no lo destituyeron. Del mismo modo tenemos que cuando se configuró la figura del arrepentido en la Argentina, se configuró de un modo que no es lo mismo que el plea bargain en los Estados Unidos ni la figura de la delación premiada en Brasil. Voy a hacer un ejemplo sencillo. Sí, claro. Si tenemos que la figura de la delación premiada en Brasil es, supongamos, un Audi TT, bueno, tenemos que la figura del arrepentido en la Argentina es un Renault 12. Claro. Sí, es decir, no son las mismas prestaciones. ¿Te lleva a destino? Sí, pero no a la misma velocidad, no en la misma... ¿Sí? Con lo cual terminamos que, por ejemplo, tanto en Brasil como en Estados Unidos, si vos te declarás arrepentido en Curitiba, lo que digas en Curitiba, si te llama un juez de Brasil y te dice, vení para acá, Paulino, tenés que ir, presentarte, incluso pagarte vos el pasaje, ir y repetir todo. En Estados Unidos, admitís y firmaste un plea bargain en Nevada, tenés que ir a Florida o a Nueva York o a Illinois o a donde te digan. Y en la Argentina tenés 50 metros de distancia y de un juzgado al otro podés cambiar tu declaración. Lo más curioso de lo que cuenta Hugo, además, es que en esa cartelización de la obra pública le ponían plata al que no ganaba. Y sí. Para que acepte no ganar. Exacto. Hacían una vaquita y le daban, qué sé yo, entre el 1, 2 o 3%. Nadie se realiza en soledad. Es lo que se denomina en la Argentina el acompañar la licitación. Claro. ¿Esto qué significa? Estamos compitiendo nosotros 4 y nosotros decidimos, bueno, finalmente va a ganar Paulino. Entonces, para simular que vamos a estar compitiendo, yo voy a ir de segundo y entonces esto va a implicar que Paulino me va a tener que subcontratar. Pero a su vez, para que no estemos nosotros dos solos, ella a su vez va a tener que también simular y lo que le vamos a dar es un premio consuelo. Y el que no va a ganar nada, ni le vas a subcontratar, ni le vas a dar un premio consuelo, nosotros que somos unos caballeros, nos vamos a acordar que en la próxima él va a ganar, ella va a salir segunda, exacto. Yo voy a salir tercero y vos vas a salir eso afuera. es lo que acordamos. Ahora, si a su vez vos me vas a subcontratar a mí y le vas a tener que dar un premio consuelo a ella, lo que tenemos que hacer es, tu costo tiene que subir para que te compense una ganancia para vos, Claro. el soborno para él, subcontratarme a mí y darle el premio consuelo a ella. Todo con la plata de ninguno de los que estás hablando. Sí, de hecho, otra vez. O sea, con la plata de todos, Claro. muy chiquito de ellos, que son los que cobran. De hecho, es tanto que insisto que la realidad supera la ficción, que cuando se reunían para cartelizarse en los contratos de la obra pública, cuentan empresarios que participaron que Vialidad tiene como santa patrona, y es la Virgen patrona de los caminos en la Argentina, la Virgen de Luján. Sí. Dentro de la Cámara de La dan Empresas vuelta. Viales, lo que tenían era una imagen, y uno de los empresarios me cuenta, Hugo, no sabés lo que era, estábamos ahí cartelizando, y miro la imagen de la Virgen, y yo estuve a punto de interrumpirlo, y le digo, y te levantaste y dijiste, esto hay que cortarlo. No. Me dice, no, Hugo, me levanté, di La di vuelta, vuelta. le Di vuelta a la y imagen. seguimos arreglando. Contás algo muy... Pozo de La Plata. En La Plata se hizo el plan Cunita. Fantástica idea, muchos procesados, que termina con empresas que no tenían oficio, que le compran a los mismos proveedores. Para, una cosa. ¿Sabes qué? Me da un placer esta entrevista porque se nota que leíste el libro. Y eso no es común. Te lo agradezco. Y te lo digo en serio, Paulino. Porque este pimponeo tiene una riqueza que no tendría si vos no hubieras leído el libro. Bueno. Gracias. Eso se valora. Lo importante es lo que vos escribiste. Es el número 1. Pará, vos acá, en el plan Cunita, detectás algo que lo ha dicho Lourdes, pero que a veces se nos pasa, digamos.
Un mes antes hicieron la compra. O sea, a un mes antes le que adjudiquen la obra, el tipo que iba a ser el proveedor del Plan Cunita, le compró a los proveedores lo que necesitaba para hacer la cuna. Porque uno de los trucos que se suele dar cuando se va a digitar una licitación es que, por ejemplo, supongamos que vos sos el proveedor, sos el funcionario a cargo de, vamos a inventar, la compra de calzoncillos para policías, ¿sí? Entonces, lo que nos ponemos de acuerdo, yo te digo, mira, la tela que yo tengo es verde con lunares amarillos, 80% de algodón. Entonces, cuando vos vas a llamar a la licitación pública, decís, llámase a licitación para la compra de 1 millón de calzoncillos, tamaños XL, L, M, S, pero en tela verde, lunares amarillos, 80% de algodón. El único que está en condiciones de entregar en 48 horas ese producto soy yo, porque como ya nos pusimos de acuerdo, yo ya me puse a hacer los calzoncillos. Entonces, los otros no llegan ni siquiera a comprar la tela verde con lunares amarillos, que yo ya gané. Ahora, esto es lo que suele hacer cuando por lo menos son prolijos. Hay ocasiones en las cuales incluso lo que termina haciendo, esto que vos señalás, en el Plan Cunita, terminaron comprando todos los insumos exactos que luego se terminaron licitando tan torpemente que incluso fueron todos juntos el mismo día, al mismo lugar y compraron la misma tela. Digo, la tela, pero en este caso eran otros insumos. Sí, pero fueron al mismo lugar a tal punto de torpeza que las facturas del lugar donde compraron los insumos eran correlativas. Es decir, que fueron uno atrás de otro, se pusieron en fila y dijeron, yo quiero 5, yo quiero 6, yo quiero 4, yo quiero 5. Bueno, te sigo con el ping-pong. Solo 13% de las compras se hicieron con licitación pública el año pasado. Porque acá estamos hablando mucho del pasado, pero hablemos del hoy también. Y antes de entrar a la pregunta del millón, que ya te la han hecho. 13% nada más, menos de 1 de cada 7 elementos comprados por el Estado se hizo con licitación pública. Uno de los trucos que suele ocurrir también en las licitaciones públicas es postergás el llamado para que al final sea tan perentorio, tan urgente, que tenés que decir, mira, no me alcanzan los tiempos procesales, legales, para hacerlo por licitación. Bueno, entonces, compra directa, vamos. O incluso lo que se hace ahora es también es la ampliación, que vos podés tener un porcentaje que podría ser entre un 5% hasta las ampliaciones ahora se hacen por el 100. Con lo cual, en teoría, yo te estoy comprando, llamando a licitación... Por 10. Por 10, pero ya arreglé que en realidad vas a hacer 20. Entonces, son distintos trucos que se hacen, y me alegro que también vos menciones esto, porque esto es un libro que a mí me llama la atención que esté vendiendo tanto, porque es un libro incómodo. Eso lo digo en serio. ¿Por qué? Porque es un libro que yo trato de abordar algo que excede un gobierno. Entonces, cuando yo hablo de un operador judicial, yo cuento que es el mismo operador judicial que se encargó de manejar a los jueces de la servilleta con Menem, que es el mismo que se encargó con Ollarvide de cerrar la causa por el crecimiento ilícito de los Kirchner, que es el mismo operador judicial que se encargó de encapsular el escándalo por el correo argentino con los Macri. Entonces yo cuento en este libro de un operador judicial, 3 gobiernos, 30 años. Porque esto es sistémico. Hablando de lo sistémico, en la cartelización de la obra pública, uno encuentra la cartelización, que es una figura que tiene que ser reprimida. Lavagna habló, lo marcás vos, de la cartelización de las cementeras, hablaba del acero, habló de la cartelización de la obra pública, fue eyectado a la semana que lo planteó. Correcto. El gobierno laudó a Néstor Kirchner por Julio Devido, naturalmente. Ahora, en Alemania, en España, en Francia, hasta el cartel del yogur en Francia fue multado. En la Argentina, ¿a quién multaron? Bueno, de hecho, te cuento, los cuadernos de la corrupción estalló hace ya 2 meses. Gran mérito de nuestro colega Diego Cabot, un tipazo. Extraordinario, sí señor. Y algunos discuten todavía la autenticidad, una cosa, un disparate. Sí, claro. Bueno. Y todavía están discutiendo sobre dónde está la foto entre Vudú y Van den Brule, cuando Vudú ya está condenado. Por mí que sigan discutiendo lo que quieran. O sea, en esta historia, si ya tenemos que el chofer de los cuadernos de la corrupción, los funcionarios involucrados, incluido un jefe de gabinete como Abal Medina, los empresarios, los bolseros, todos reconocen, si vos querés seguir discutiendo si los cuadernos están o no están, mirá, no te lo reconocen ni los protagonistas, seguimos. Dicho eso, en este punto que vos mencionabas, hay que tener distintos aristas que hay que prestar atención. A ver, vamos de nuevo, a ver, preguntame otra vez y yo te voy a dar la respuesta específica. ¿Hay condena por cartelizarse, por hacer esto que nosotros estamos describiendo y que vos con precisión de reloj suizo describís acá? Y mi respuesta es, los cuadernos de la corrupción arrancó hace ya 2 meses. Tenemos que el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, dice, nos cartelizamos. ¿Dónde está la Comisión Nacional de la Competencia ahora? Tiene que abrir un sumario,
tiene que llamar a todos los empresarios, empezando por Wagner, y decir, ¿vos admitiste que se cartelizaron? Sanción para todos ustedes, ¿o no? Qué claro. Entonces, a su vez, hay algunas empresas constructoras que son de las empresas que ahora tienen que competir por las PPP. Correcto. Entonces vamos a tener el mismo Estado, el mismo gobierno, que tiene que, por un lado, castigarlas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y premiarlas con los PPP. Esto es lo que están viendo los inversores extranjeros y te dicen, yo no puedo darle financiamiento a una empresa que yo sé que la van a tener que castigar. Incluso más, Paulino. El decreto 1023/01 es el decreto que regula todas las contrataciones con la Administración Pública Nacional. Tiene un artículo, que es el 10º, que es conocido como la cláusula anticorrupción. Establece que todo contrato con el Estado conseguido a través de dádivas, es decir, la pusiste, debe, no puede, debe, es decir, es obligatorio, rescindirse de pleno derecho, es decir, caput, está muerto. No es que se anula, no, caput, no se paga indemnización, nada. Si vos tenés una empresa como EMEPA, cuyo dueño, que es Gabriel Romero, reconoce, yo pagué soborno para conseguir el decreto que a su vez me extendió el contrato de la hidrovía, ergo, ese decreto no puede, debe rescindirse. Llevamos 2 meses, sigue vivo. Yo te miro porque acá en la sesión del Consejo Deliberante vos planteás en 1936 que por primera vez, ¿qué discutía el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires? 1936, año en donde el obelisco surgía, donde el Banco Central era creado, donde efectivamente la Argentina estaba en los albores y en un crecimiento sostenido. La extensión por 40 años de la Compañía Hispano-Argentina de Electricidad, CHADE, luego CADE. Esa fue la primera ley maniada con la corrupción importante del siglo XX. Es una buena pregunta. Yo creo que es una de las icónicas, porque incluso yo ahí pongo que después se utiliza una expresión que son los chadistas, que es uno de los trucos, uno de los nombres. Es decir, en distintos momentos de la historia argentina hubo distintos nombres que se utilizaron para aludir al pago de sobornos. O mencionaste el de la CHADE. Yo te llevo incluso más atrás. Julio Argentino Roca tenía un hermano, Ataliba Roca, un nombre muy raro. Ataliba Roca era tan pirata que mientras que Julio Argentino Roca se encargaba de la conquista del desierto, su hermanito era proveedor del ejército. A tal punto era el problema que había entre esos dos hermanos que Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la Argentina, estando en la oposición, usaba el nombre Ataliba tanto como verbo como sustantivo. Sí. Ergo, lo que decía era, cuando era como verbo, hoy iba caminando por la calle y me atalibaron la billetera. O cuando lo usaba como sustantivo era, a los piratas les gusta tanto el dinero como a las atalibas la miel. Como diciendo, esto viene. Bueno, con lo cual... Escuché una cosa. Quiero hablar de las provincias. Porque esto que se conoce a nivel nacional pasa en muchas provincias. Hay un caso en Chubut que es... Brutal. Que si fuera en la Ciudad de Buenos Aires sería la tapa de todos los diarios. Escandaloso. De hecho, ya hubiera caído probablemente el intendente de la ciudad. Sí. Bueno, golpe Arcioni, tiene que ver con la gestión de Das Neves. Contar un poco, traducir lo más sencillo posible de qué se trata, porque esto tiene repercusiones hoy y las va a tener inexorablemente, y probablemente si se amplifica el capítulo puede ser mayúsculo. Ultra resumido sería... Lo que empieza a salir a la luz tras la muerte del gobernador Das Neves es que había un club provincial de la obra pública en la cual se ponían de acuerdo en quién iba a ganar qué contratos, la versión chubutense de los cuadernos de la corrupción, que incluía a personajes que a su vez estaban de los dos lados del mostrador. Entonces vos tenías el que fue el presidente del capítulo chubutense, de la delegación chubutense de la Cámara Argentina de Construcción, que después pasó a ser a su vez el director de vialidad de la provincia de Buenos Aires, y que a su vez después, la muerte de Das Neves, empieza a contar, yo era, pero al mismo tiempo me obligaron a... Y empieza a generarse un efecto dominó en el cual empiezan a caer desde empresarios hasta el secretario privado, el ex secretario privado del ya fallecido gobernador Mario Das Neves. Con un aditamento.
Los fiscales empiezan a instruir la investigación. ¿Y qué pasa? Que a su vez terminan denunciando que los intentaron sobornar. A los fiscales. El fiscal dijo, mira, acá hay evidencia par, y le dijeron, pará, distribuimos en un mecanismo particular, según lo contás vos. Le proponían cobrar a futuro sobre todas las obras, ¿sí o no? Correcto. A los fiscales. Tenemos esto. Bueno, hay otra causa que también la tiene el juez Rafecas, que está indagando ahora, que también es de vialidad del Distrito 1, que son cerca de 30, ya indagó 30 personas, le queda un par más y ya tiene que seguir, pero tiene que ver también esto. Y algo que es muy gracioso en sí, es que dice que también hay cuadernos. Correcto. Es que todo insisto, iba anotado. La realidad supera la ficción. Hay mucha gente que anota. Ahora, llamó la atención en su momento el señor Centeno. También es interesante explicar esto, ¿no? Que Diego más de una vez lo explicó. El sargento Centeno era un sargento del ejército que a su vez era un obsesivo compulsivo, eso queda clarísimo en los cuadernos, pero que al mismo tiempo él era del área de arsenales. Es decir, un señor que todos los días tiene que hacer el arqueo de munición para tratar de que no le pase lo que le pasó a un ministro anterior, que se le escape un misil. Entonces, ese señor todos los días anota cuántas balas, cuántos proyectiles, cuántos fusiles, cuánto granada, cuántos todo. Ese mismo señor, nosotros, esto es lo que es una de las cosas que no se sabe, nosotros rastreamos a todos los otros choferes, intentamos hablar con todos los otros choferes. Hablamos con choferes que nos contaba que Centeno anotaba todos los días el kilometraje de inicio, el kilometraje de final, todos los cambios de combustible. Este señor, para que se hagan una idea, anotó en los cuadernos cuando fue el proctólogo. Sí. ¿Cuán mal tenés que estar para anotar cuando fuiste proctólogo? Pero lo que decís vos es de manual de psicología. Todos están determinados por su historia. La historia que vos describís, que no muchos saben, de por qué un tipo puede hacer todo eso, que es ese pasado que vos remarcás, es lo que torna aún más verosímil lo que ya se convirtió en una verdad a propósito de que los que aparecen dicen sí. Más allá de que muchos objetan, ponen atajos, dilaciones procesales, etc. Para que quede como claro, cuando nosotros encontramos lo del proctólogo, fuimos a buscar la historia clínica del proctólogo. Cuando te estoy hablando que fuimos a buscar a los choferes, yo terminé en una calle de barro en Temperley buscando y tocándole la puerta a un chofer, así vestido. O sea que cuando hablamos de verificar en serio. Sí, no era un grupo de tareas, como dijo alguien, dale. ¿Subsiste, perdón, Hugo, subsiste todavía este sistema en organizaciones grandes como Vialidad, como organismos descentralizados que hacen obras en provincias, que tienen todavía su club de proveedores, y si la licitación no viene a través de ese club de proveedores, no sale la obra o no sale el agua, no sale la ruta, lo percibís? Y segundo, ¿por qué todavía no aparece el club de los intendentes? Que es, los intendentes, si bien Wagner definía, después en cada municipio tenía su marca ACME. Correcto, ahí tenés. Sobre la primera pregunta, depende. Hay que ir provincia por provincia. Hay provincias en las cuales se está tratando de reducir esto, entonces, o incluso ahora por distintos casos fortuitos, como la muerte de Dasnever, explotó todo lo de Chubut. Después tenés algunas provincias donde también se han cartelizado. Después también tenés cartelizaciones sui generis. ¿Qué significa? Que vos vas a tener una empresa grande en cada provincia. Y ese es como el patrón de estancia. Ahora, a su vez, estamos hablando solo de obra pública. Ahora, después tenés distintas áreas. Vos mencionaste, por ejemplo, Plan Cunita, cuando se cartelizaron. Pero también tenemos, por ejemplo, la cartelización de las empresas proveedoras de netbooks para los chicos, para las escuelas, que en su momento se cartelizaron con un sobreprecio sideral, que después, bajo presión de este gobierno, se volvieron a cartelizar, pero con un precio más bajo, pero siguen cartelizadas. De hecho, el precio de la netbook, si vos vas a un minorista, es más barata de lo que ellos le venden al Estado por millones, a ese nivel. Entonces, por eso, estamos, digamos, en un contexto distinto y depende si vas a las provincias, si vas a Nación, en qué sector de la Nación y demás. Y sobre el otro aspecto, intendentes, Bonadío, hasta donde yo sé, había ordenado el llamar a más de 100 intendentes. La verdad que no sé qué ha pasado con ese capítulo. Ese es un muy buen punto, porque hay muchos intendentes que tenían llegada directa a Nación sorteando al gobernador. Ese llamado se hizo, pero tiene que ver con otra causa y tiene que ver con el tema ambiental. Correcto. Y básicamente la construcción de las plantas depuradoras de residuos, recicladoras, etcétera. Y déjame para decirte algo más sobre este tema de intendentes. Que esa es una letra chica. Que uno de los hombres que me decía que cuando vos tenías que
calcular el dinero. Nosotros hablamos antes, Paulino, de decir, bueno, si vas a ganar vos, me vas a subcontratar a mí, premio consuelo para ella, vos vas a estar en la siguiente licitación. Pero en tu cálculo me vas a tener que hacer el cálculo sobre lo que le tenés que pagar al funcionario, a mí, a ella, esperar por él, pero al mismo tiempo calcular lo que va para jueces, lo que va para fiscales, lo que va para el gobernador de turno, que a su vez vos tenés que obtener el aval del gobernador. Si vos no tenés el ok del gobernador, no pisás la provincia y del intendente. A tal punto, que entonces, y con esto muy breve, un operador de Odebrecht, otro de los ejes que estamos investigando nosotros es el capítulo argentino del Lavallato. Un hombre nos decía, mirá, cuando vos tenés que hacer una operación, vos tenés que arreglar con Nación, pero al mismo tiempo con el gobernador, porque si no, no entras, y el gobernador te va a decir, pues yo quiero a su vez que también subcontrates a tal, que es amigo mío. ¿Acaso ciudad también? Y al intendente. ¿Por qué? Porque si vos decís, mirá, por ejemplo, voy a construir el puente, no sé, elegí vos, en Gualeguaychú, digo al voleo. Odebrecht, aclaro, no hizo con ningún puente en Gualeguaychú. Pero lo que decía era, tenés que arreglar con el gobernador y tenés que arreglar con el intendente. ¿Para qué? Sobre todo, para que si después tuvieras piqueteros o alguien que te hace una protesta, vos levantás el teléfono y le decís al intendente, yo ya te arreglé, vos arreglame. 3 preguntas finales. Dale. La primera. Hay un tipo que tenía 112 líneas de teléfonos que buscaba campos en Salta para bombardear con bolsa de cocaína boliviana. Correcto. Uno de los trucos que se utiliza también con el narcotráfico es buscar zonas seguras. Esas zonas seguras, sí, la tendencia natural que nosotros tenemos es a mirar a Jujuy, mirar a Formosa. Hay múltiples áreas que están todavía en un enorme signo de pregunta, y ese signo de pregunta a su vez está vinculado con el financiamiento electoral por el narcotráfico, que cada ciclo electoral va subiendo. Tenemos el caso de Paraná, vos lo has cubierto, tenemos otros casos como en Salta, donde empezaron por concejales, siguieron por intendentes, ya el ruido está en, y el signo de pregunta está en gobernadores. Quiero el 1% de tu patrimonio. Mauricio Macri. Lo dijo el presidente. Hablás de un capítulo en donde el financiamiento electoral es el pecado original, así lo concebís. Todas las campañas han sido observadas. En ninguna la rendición de cuentas ha sido validada, ni siquiera por los que dicen que habían aportado, incluso de los propios. Macri les pidió el 1% a todos y cada uno de los empresarios encumbrados a los que se sentaban en la mesa a discutir de la realidad argentina. Sí, con una aclaración. Acá se trató de desvirtuar como que él estaba pidiendo un soborno. No, lo que estaba pidiendo era aporte de campaña. Y lo que decía aquí, hay que aclararlo, es este punto. Yo quiero el 1% de tu patrimonio, es decir, quiero que realmente te comprometas con la campaña. Y cuando decís, ¿cómo te va a dar tanto dinero? Porque vos y yo sabemos que con las políticas que yo voy a impulsar de saneamiento de la economía, tu 99% restante va a valer mucho más que tu 100% hoy. Número uno. Número dos, además lo que decía era, y lo que necesito es en negro. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los gastos de campaña son en negro. Ejemplo número uno. Macri, ante la justicia electoral, informó que sus gastos de campaña en 2015 fueron de 160 millones de pesos. El número real superó los 1.760 millones de pesos, 11 veces más. Scioli dijo 108 millones de pesos ante la justicia electoral, el número real superó los 2.000 millones de pesos. Más aún, Macri financió parte de la campaña de Massa porque Massa a su vez le mordía votos a Scioli. Scioli le ofreció financiar parte de la campaña de Stolbizer porque Stolbizer a su vez le mordía votos a Macri. A su vez, es tanto el nivel de gastos negros de la campaña que los dos principales rubros de gasto de campaña hoy son, número uno, la impresión de boletas electorales y todo ese submundo de la impresión de boletas electorales. ¿Por qué? Porque en el mundo es 1.3 boletas electorales por votante. ¿En la Argentina? 5. ¿Por qué? Porque te las roban. Primero. Y segundo, no solamente es eso, vos tenés que tener un ejército de voluntarios. Serán voluntarios, pero igual así tenés que, por un lado, capacitarlos, eso cuesta dinero. Tenés que trasladarlos, cuesta dinero. Tenés que darle una vianda, cuesta dinero. Primer rubro. Y el segundo rubro, la compra de espacios en periodistas o medios de comunicación para que te traten bien. La última quiero que se la haga Lourdes, con un aditamento de que yo le voy a poner el cierre con lo que está acá. Vamos. Tengo que ser breve, Lourdes. Sí, rápido. La causa Arribas. Empezó con una nota que hace tuya, que contás cómo recibe a través de transferencias. Termina con una Arribas siendo querellante contra el fiscal que hace las conferencias con los arrepentidos en Brasil. ¿Cómo lo ves vos? Que es una de esas investigaciones en las cuales todavía hay que esperar, y una de esas investigaciones que, como en su momento fue con otras durante el kirchnerismo,
que parecían que se cerraban de un modo, Skanska, y terminaron muchos años después de otro modo. En este caso además hay un rasgo adicional, incluye un capítulo brasileño. Aquí en Argentina lo sobreseyeron a Rivas, eso todavía está pendiente de definición en la Corte Suprema. En Brasil lo tienen como sujeto de investigación por una causa de lavado, evasión, fuga de divisas. Hugo, lo último. Se votó en el Congreso la incorporación al ordenamiento jurídico argentino de la Convención Interamericana contra la Corrupción. ¿Qué pasó? Risas en el recinto, quedó asentado en la diario de sesiones. Se reían a carcajadas mientras que estaban votando esto. Gracias. Un placer. Un verdadero placer la entrevista. Muchas gracias. Nos dimos una panzada, ¿qué Una sé yo? panzada. Olvidate. Terrible. Pausa. Ya venimos, no te vayas. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La nueva credencial PAMI llega a tu casa. Te la enviamos por correo. No tenés que hacer ningún trámite ni pedirla en tu agencia. La entrega será en etapas y por regiones. Entérate cuándo llega a tu localidad ingresando en www.pami.org.ar o llamando al 0800-333-1386. PAMI. Telecentro avanza con vos, por eso siempre te damos más. Ahora tenés 50 megas de internet, más Telecentro Wi-Fi Zone para que te conectes gratis en la calle, más 70 señales de televisión HD y un control remoto con acceso directo a Netflix y YouTube, más la aplicación de Telecentro Play para ver televisión en vivo, series y películas en todos tus dispositivos, más teléfono fijo en tu casa, todo por 1.496 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. ¿Luis? Luis, tocayo. Gracias, Hernán. De nada, María. Santiago. Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar y ahora podemos hacerlo juntos. Uber, juntos en el viaje. Esto es un infierno. Hasta la temperatura, Rubén. ¿Tenés acidez? Tenés que tener Milanta. El antiácido masticable rápido, efectivo y con mejor sabor que nunca. Milanta, apaga la acidez. Walmart y Chango Más vuelven a traer el auténtico Black Friday. 5 días de super ofertas. Leche Great Value 23,90. 2x1 en más de 250 productos seleccionados de estas marcas. Queso cremoso La Paulina 130 pesos el kilo. Aprovecha más de 17.500 productos para llenar tu changuito con todo lo que necesitas. Del miércoles 31 al domingo 4, vení al Black Friday de Walmart y Chango Más. Viviendas Paraíso, desde 1965 construyendo con la más alta calidad y en todo el país. Deja de alquilar, la única realidad para convertirte en propietario, Viviendas Paraíso. Entra a nuestra página viviendasparaíso.com, hace clic en ofertas y mira todas las promos que tenemos para vos. Viviendas Paraíso.
Regalale a mamá en su día un Samsung Galaxy S9 o un Samsung Galaxy S9 Plus color Lilac Purple. Llévalo en 12 cuotas sin interés. Personal. Tus hijos no ven toda la protección que les das, la sienten. Fuji, protege como vos. S.C. Johnson, una compañía familiar. Una tropilla de caballos circula a toda lentitud, hacia arriba y hacia abajo. Una joven sujeta una copa de Navarro Correas. Aquel joven sujeto también. ¿Él va tras ella? ¿O ella va tras él? Nunca lo sabremos. Es un carrusel. Venía a pasarla bien al carrusel de polo Navarro Correas. 10 de noviembre al 15 de diciembre, Campo Argentino de Polo. Acá en la biblioteca, haciendo la tarea. Lengua, matemática, todo me marea. Hasta que llega Flow y me cambia el día. En la barra de cereal que te carga las pilas. Flow, Flow, Flow cereal. Flow, Flow, Flow cereal. Llegaron las super promos maníacas. Este mes comprá el panel Frankie a 3.139 pesos, la mesa modular Vacancy 2.439 pesos y el mega panel Avi a 3.729 pesos. Aprovecha ahora que podés comprarlos con 10% de descuento en efectivo o pagarlo en 6 cuotas. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Mueble. Te estamos buscando. A vos. Buscamos al youtuber de La Matanza. Si tenés entre 15 y 25 años, presentanos tu video. Tenés tiempo hasta el jueves 1 de noviembre. Genial. Y además... Además te podés ganar una cámara, una laptop y un montón de premios más. Ingresá a www.lamatanza.gov.ar y buscá las bases y condiciones. No te lo pierdas. Bueno. En La Matanza te damos soluciones. Intendencia Verónica Magari. Matanza avanza. Luis, tocayo. Gracias, Hernán. De nada, María. Santiago. Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar y ahora podemos hacerlo juntos. Uber, juntos en el viaje. Esto es un infierno. Internet. Hasta la temperatura, Rubén. ¿Tenés acidez? Tenés que tener Milanta. El antiácido masticable rápido, efectivo y con mejor sabor que nunca. Milanta, apaga la acidez. Vos sabés que Telecentro es tu mejor opción y mañana te voy a sorprender aún más, así que escucha bien, porque nosotros tenemos un full pack 50 de megas que te damos la posibilidad de tener más de 50 megas de internet para navegar a la mayor velocidad en todos tus dispositivos. Además, televisión digital que te permite ver más de 70 canales en HD y la app de Telecentro Play que vos podés ver la tele desde tu celular y tu tablet. A esto sumale telefonía fija que tenés 2.500 minutos libres para hablar sin parar en tu hogar. Y como si esto fuera poco, Wi-Fi Zone, que te permite engancharte en más de 7.500 puntos de toda la ciudad sin gastar los datos de tu móvil. Todo por 1.496 pesos finales por mes y si llamas ahora mismo te damos por 9 meses HD gratis. Llama al 6380-0000 y si no ingresa a telecentro.com.ar porque Telecentro te conecta todo. Si hay final con Boca, no será el 28 de noviembre el partido de vuelta, ¿no? Supuestamente en la cancha de River. Por el G20. Por el G20, sería recién después del 2 de diciembre. Claro. ¿No habría público visitante? No habrá público visitante. Por ahora Boca empata, por ahora River Boca es la final de la Copa Libertadores. Hoy es el día de las embarazadas, así que y el día del obstetra, así que a todas ellas feliz día. Claro que sí, nada Quería más. aproveché de decirlo. Dar vida. Chao, nos vemos. ¿Está bien? Nos vemos, Noche de Brujas. Qué Noche programa, Paulino, gracias por regalarnos tanto.